Vamos a hablar de un tema de veras muy, pero muy importante para la vida personal de cada uno de nosotros. Se trata de la necesidad de estar en un grupo pequeño. Tú has recibido junto con el papel una tarjetita, ¿verdad? Y quiera Dios que si no estás en un grupo pequeño y quisieras crecer de verdad en la fe, escuches con atención este mensaje. Y en función de lo que el Señor te diga, entonces toma una decisión de juntarte con un grupo pequeño. Cuando pensamos en un título para el mensaje de hoy que tiene que ver con grupos pequeños, el Señor puso este título, un regreso a Pentecostés. Un regreso a Pentecostés. Quizás tú hoy estás regresando a la iglesia. Pero vamos a hacer un estudio y necesito que tu Biblia esté lista para moverse de un lado a otro. Amén. Vamos a estudiar la necesidad de estar en un grupo pequeño. Y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, porque desde el principio la Iglesia de Cristo se organizó así, en grupos pequeños. Y lo vamos a demostrar con la propia palabra. Te invito a que abras tu Biblia una vez más en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos 2. Yo voy a esperar que tengas tu Biblia abierta porque depende de la palabra el mensaje de hoy. Y allí vamos a encontrar 4 señales de un auténtico discípulo de Cristo. ¿Tú quieres saber si esas señales están en tu vida? Realmente las 4 tienen que estar allí. Si tú no encuentras las 4 señales, de verdad, tendrías que preguntarte qué tipo de cristianismo estás llevando. Porque el prototipo de la iglesia cristiana está escrita allí en el libro de los Hechos. Y necesitamos nosotros entender que esto no es una opción, sino una obligación. Necesitamos tener estas 4 señales para saber que estamos andando en el camino de la fe. Vamos con la primera señal. Como de costumbre, para que tú te acuerdes, hemos escogido 4 palabras claves. Todas comienzan con C de casa. Con C de casa. La primera señal de un discípulo es que posee la señal de la cosmovisión cristiana. Ya hemos dicho muchas veces aquí que hablamos de cosmovisión cristiana a la mentalidad que tenemos, a la forma de ver el mundo. Y un auténtico discípulo de Jesús tiene su cosmovisión centrada en la cruz y en la resurrección de Cristo, porque allí se consumó tu salvación y la mía, ¿verdad? Somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Y Cristo al resucitar y en la vida resucitada nos mostraba siempre que porque yo vivo, decía Jesús, ustedes también vivirán. ¿No es cierto? ¿Estás aquí, hermano? Amén. Por eso, cuando tenemos nuestra Biblia abierta en Hechos capítulo 2, en aquel día glorioso, cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo se manifestó en lo que llamamos Pentecostés, es vital que nosotros encontremos allí cuáles son los rasgos de la cosmovisión cristiana. Y por lo menos encontramos 3 rasgos que definen la cosmovisión cristiana. El primero de ellos tiene que ver con identificación. Identificación. Lee conmigo
el verso 38, de siempre en el capítulo 2. Pedro, predicando aquella gloriosa mañana, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La gente se convertía y de inmediato, ¿qué hacía? Se bautizaba. Nosotros ahora tomamos más recaudos, invitamos a la gente que recibe a Cristo a tomar un curso de preparación y pasar por una entrevista pastoral para ayudar a esa persona, pero en el primer siglo la gente se convertía y de inmediato se bautizaba. No había nada que esperar, por una razón muy sencilla: los riesgos eran muy altos. A lo largo de los primeros siglos, ser cristiano era tener la vida literalmente en un vilo, ¿no es cierto? Hoy día estabas vivo, mañana podías estar siendo devorado por un león. Así que esto lo sabemos por la historia y por la escritura también. Así es que la gente se convertía y de inmediato se bautizaba. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados de inmediato y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si tú sumas a esas 3,000 personas los 120 que estaban esperando la venida del Espíritu Santo al principio del capítulo 2, vas a encontrar que la congregación al terminar ese día eran 3,120 personas. No se nos dice cómo hicieron los apóstoles para bautizar tanta gente aquel día, ¿verdad? Bautizaban en un río, pero aunque la Biblia guarda silencio en cuanto a las formas, la iglesia siguió creciendo y al poco tiempo, dice el capítulo 4, verso 4, que eran como 5,000 varones. O sea, sin contar mujeres, ya eran 5,000 varones. Entonces la iglesia crecía de manera vertiginosa. Por eso, si en este auditorio o quizás por internet tú estás escuchando y viendo este mensaje y tú crees de verdad que Jesús te ha salvado, que eres una persona nueva en Cristo, tienes que bautizarte lo antes posible, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una consecuencia lógica, una consecuencia, digamos, natural y espiritual de una persona que realmente ha recibido a Cristo. Siempre decimos que la primera señal de obediencia de una persona que conoce a Cristo, ¿cuál es? Justamente esa: bautícese. El bautismo no agrega nada a tu salvación más que el hecho de que te identificas con la obra de Cristo. Te identificas como cristiano frente al mundo. Te identificas con la obra de Jesús en todo lo que Él hizo. Así que si tú estás aquí, crees que Jesús es tu Señor, crees que Él ha perdonado tus pecados, crees que eres salvo, todo eso viene de golpe, ¿verdad? Cuando uno se convierte, entonces el paso siguiente, inmediato, debería ser: quiero bautizarme, quiero decirle al mundo entero, ahora mi vida pertenece a Jesús. Amén. Esa es la primera expresión de esta cosmovisión cristiana, que habla de identificación. Pero no solamente eso, este pasaje de Hechos 2 nos habla de su dedicación en segundo lugar. El cristiano auténtico, expresado en la Biblia, era un cristiano con dedicación, no solo con identificación. Se identificaba en las aguas del bautismo, pero su vida posterior era una vida dedicada. Fíjate lo que dice el verso 42. Y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Ese verbo perseverar que ves allí tiene que ver con una asiduidad
con una concurrencia, habla de una costumbre diaria de acercarse a la palabra, de seguir creciendo. Yo quiero recordarte, porque es mi deber de pastor recordarte, que a principios de año, los primeros mensajes de enero de este año, tú, y junto con una mayoría masiva de la congregación en todos los servicios, se propusieron en el 2014 ser auténticos discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan? Y dentro de esa promesa estaba esta: convertirse en hombres dedicados a perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles implica un aprendizaje sistemático de las leyes espirituales de la palabra de Dios. Eso solamente se puede hacer con alguien que te guíe, y aquí tenemos una abundancia enorme de cursos de nuestro deleite en la palabra, ¿verdad? Así que de ti depende mostrar ese segundo rasgo de esta primera señal, que es una dedicación. Ellos, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, como ustedes saben, fueron personas escogidas para ser testigos de Cristo. Y la doctrina que los apóstoles predicaban iba expresándose de una manera progresiva. Cuando estos primeros 3,000 se convirtieron, ellos no tenían Nuevo Testamento. Lo único que conocían era el Antiguo Testamento. Las epístolas todavía no habían sido escritas. Así que eso ya era un problema, ¿verdad? Fíjense en Juan 16, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, los versos 12 al 15, el Señor les dijo a sus apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Señor estaba prometiendo que Él iba a partir, morir en la cruz, resucitar de los muertos, partir al cielo, y después iba a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permanece todavía aquí. El Espíritu Santo permanece, y la prueba de que esto es una verdad, una realidad espiritual, es que vive en tu corazón. ¿Verdad que sí? Ahora que lo tengamos un poco calladito ya es otra cosa, pero el Espíritu Santo está en tu corazón, porque Él viene cuando uno abre el corazón a Cristo el día que lo conoce. Pues bien, ese Espíritu Santo, dice, nos iba a guiar a toda verdad. Así se fue completando el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y la Biblia está completa, no le falta una página, no le falta un verso, está absolutamente completa la revelación de Dios. Todo lo que el hombre necesita para su vida está en este bendito libro. No ha perdido vigencia a pesar de los siglos, ¿verdad que sí? Pero nosotros justamente necesitamos dedicación para aprender y aplicar a nuestra vida, aprender y apropiar las verdades espirituales para vida plena. Depende de nosotros, hermano. Y por último, este pasaje de Hechos completa la cosmovisión cristiana con congregación. Es decir, el cristiano no es como un lobo estepario que anda solitario, ¿verdad?, por los parajes. El cristiano necesita de una congregación. El cristiano necesita no solamente estar identificado a través del bautismo, no solamente estar dedicado a perseverar en la doctrina de los apóstoles, sino necesita congregarse. Y en función del tiempo, cuando uno se congrega y abre la palabra de Dios, uno encuentra que en función de tiempo, esta cosmovisión cristiana puede mirar hacia atrás al pasado y hacia adelante al futuro. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo del libro de los Hechos, el verso 46, dice una vez más: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Mira lo que nos dice la Escritura. El cristiano del primer siglo
puede ser, o de hecho es un ejemplo para nosotros en cuanto al compromiso de congregarse, de estar juntos, de vivir juntos la vida cristiana. Diariamente estaban en el templo y diariamente estaban ¿dónde? ¿A dónde más? En las casas. ¿Lo puede repetir? En las casas. Ahora, por favor, hagamos una visión aritmética del asunto. Una ciudad pequeña de hace 2000 años, Jerusalén, con 3120 miembros. ¿Te imaginas cuántos grupos pequeños había? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el impacto que estaba causando la naciente iglesia en una ciudad religiosa como era Jerusalén? Gente que como vamos a ver, se congregaba todos los días en el templo, en el tiempo de oración, y en las noches iban y cenaban en casas, tomaban la cena, etcétera, etcétera. No había lugares de culto, no había Nuevo Testamento, como te dije hace un instante. Entonces, ¿cómo hacían los cristianos? Escucha bien, porque es lógico. ¿Cómo hacían los cristianos para retener la palabra de Dios? La tenían que retener de memoria. Tenían que escuchar la palabra y retenerla de memoria. No tenían Facebook. ¿Me entiendes? Pero tú no te puedes imaginar, hasta hoy en el Medio Oriente hay cristianos que recitan libros enteros de las Escrituras y son niñitos. Porque todo es entrenamiento. Y a veces a mí me sorprende cómo hemos perdido esa capacidad de memorización de las Escrituras, que son capitales espirituales que podemos adquirir nosotros para nuestra vida. Así como adquieres billetes, vas a trabajar y adquieres billetes para vivir, ¿verdad? Bueno, cuando tú te metes en la palabra de Dios, adquieres billetes espirituales para sobrevivir. Y solamente el que lo prueba puede decir, sí, Roberto, es verdad. ¿Cuántas veces un verso de la palabra de Dios me ha sostenido en una crisis? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios por todos los que dicen amén, porque es la verdad. Son capitales espirituales. Y la gente que podía en todo tiempo mirar hacia atrás y ver el ejemplo de la iglesia primitiva, que se dedicaba todos los días a escuchar a los apóstoles y grabar en su mente y aplicar en su corazón esos principios, iba creciendo y la iglesia se iba multiplicando, se iba esparciendo. ¿Me captas, hermano? Eso en cuanto al pasado. Y hacia el presente, hacia el futuro, uno tiene que llegar a escuchar al apóstol Pablo cuando a su discípulo Timoteo le dice, miren, 2 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay que decir, cuando Pablo escribe estas palabras a su discípulo Timoteo, Pablo está en los últimos momentos de su vida. 2 Timoteo, escríbelo, grábalo si quieres. 2 Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. De allí Pablo fue ejecutado, fue asesinado y ya no pudo escribir más, por supuesto, pero imagínate cuán importante era este consejo que le estaba dando a su discípulo. Pero tú persiste significa no te rindas, persiste en lo que has aprendido y persiste en lo que te has persuadido y sabiendo que de quién has aprendido. Ahora cuando uno se pregunta, ¿de quién aprendió Timoteo? Estamos en 2 Timoteo, ¿no? ¿De quién aprendió Timoteo? Bueno, de su maestro, que era Pablo, por supuesto. Pero por favor, en esta misma carta, en la página anterior, en el capítulo 1,
lee conmigo el verso 5, 1:5. Míralo en tu Biblia. Allí en 2 Timoteo 1:5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Recuerda todo lo que has crecido, recuerda de quién has aprendido. Recuerda que en tu casa recibiste los primeros principios de la palabra de Dios. Recuerda que en tu casa tenías una abuela creyente. Recuerda que en tu casa tú crecías y crecías en la palabra y comenzaste a persuadirte, comenzaste a grabar lo que ibas recibiendo. Ahora Timoteo era adulto y era un pastor, pero el apóstol que seguía siendo su maestro decía, mira, qué importante que es esto. El hecho de vivir en congregación implica una visión hacia el hogar, hacia la casa, donde las familias generacionalmente van transmitiendo los valores de la palabra de Dios. Espero que lo estés haciendo como papá. Espero que lo estés haciendo como mamá, ¿verdad? ¿O solamente tus hijos escuchan tus gritos? ¿O solamente tus hijos escuchan tus críticas? Piénsalo, por favor. Los chicos van aprendiendo. A veces los chicos están jugando con sus juguetes y tú crees que ellos están embebidos en su juego, pero ellos están captando lo que tú hablas. Y a veces nos sorprenden con sus intervenciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O mis nietos, mis hijos son raros. Son así, los niños son una absorción constante de enseñanzas que están en el ambiente. Y aquí se nos habla de una casa donde se creía y se enseñaba a los niños. Y los niños de niño, como Timoteo de niño, ya se persuadió, ya aprendió y podía hacerse sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Su abuela era creyente, su madre también. Es decir, un niño familiarizado con las Sagradas Escrituras. Entonces mira, cuando hablamos de cosmovisión cristiana, ¿esta señal está en tu vida diaria? Es decir, puedo decir, sí, Roberto, y gracias a Dios, yo me he identificado con Cristo delante de todo el mundo. Yo he venido a las aguas del bautismo, ¿verdad? Y estoy dedicado a aprender y no dejo de estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se abre en mi casa y los padres de cada hogar están instruyendo a sus hijos porque tienen que luchar contra una corriente antibíblica que hay en el mundo, que hay en el colegio. ¿Me entienden? En el colegio le dicen que son un mono desarrollado. Nosotros sabemos que el hombre fue creado de otra manera, ¿verdad que sí? Quiero escucharte, hermano. Entonces, estamos en una lucha, hermano. O nosotros discipulamos al mundo o el mundo discipula a la iglesia. O nosotros salamos a la sociedad o la sociedad endulza al mundo. La sociedad endulza a la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que eso está pasando. Es una lucha, hermano. Entonces, yo como cristiano tengo que tener esa mentalidad, esa cosmovisión, esa forma de pensar. O yo salo a mi sociedad o mi sociedad me endulza a mí. ¿Verdad? Y entonces me identifico como cristiano, me dedico como cristiano a crecer en la palabra de Dios y me congrego en una iglesia, me congrego con otros cristianos, porque es la única forma de fortalecerse. No existe, hermano, no existe el cristiano solitario. El cristiano solitario se seca. Yo desafío a todos los que están escuchando este mensaje que me digan, Roberto, estás equivocado. Yo pasé un año sin congregarme y crecí. ¿Hay alguno aquí para decirle además mentiroso? No es posible, hermano.
No es posible. Necesitamos estar congregados. Necesitamos entonces la identificación por el bautismo, la dedicación por el estudio de la palabra de Dios y la congregación que mira el ejemplo de la iglesia primitiva y lo vuelca sobre su familia en medio de su iglesia. Eso en cuanto a la primera señal. La segunda señal es la señal de la comunión cristiana. En este mismo versículo 42, la Escritura nos muestra que perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, sino perseveraban también en la comunión unos con otros. Y el concepto de comunión, hermano, es muy simple. ¿Qué significa comunión? Significa tener en común cosas. Por ejemplo, en una casa, tú tienes comunión con la vajilla, ¿verdad? Porque nadie tiene su plato, se comparten platos, tenedor, cuchillo, esas cosas se comparten en la casa, hay cosas de uso común, ¿verdad? De ahí viene viene la palabra comunión. Entonces, cuando hablamos de comunión, estamos hablando de una unidad que existe entre los miembros de una iglesia, y a eso se refiere Hechos 2:42. Si uno va al idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, descubre que comunión no significa solamente tener en común las cosas, sino comunión significa participación. Qué lindo sería que tú estuvieras tan atento en este momento para que participaras de este culto, para tener un tiempo de comunión. Por ejemplo, hemos cantado juntos, ¿verdad? Hemos orado juntos. Ahora juntos estamos escuchando la palabra. Pero qué lindo sería que no te fueras de este lugar sin saludar a alguien, sin compartir con alguien. A lo mejor la persona que está a tu lado no la conoces. Yo estoy seguro que si volteas en redondo la mirada, te vas a dar cuenta que a más de una persona no sabe ni siquiera cómo se llama. Pero déjame hablarte en términos espirituales. A lo mejor Dios ha provisto que tú te sientes al lado de una persona necesitada. Y esa persona está esperando una palabra de aliento, una voz de amor, un consuelo espiritual, una palabra de esperanza. El nuevo ministro del Interior declaró ayer, esto no es político, pero ¿sabe lo que dijo? Es necesario que recobremos la esperanza. Parecía que era un cristiano que estaba hablando. Es necesario que recobremos la esperanza. Dice, queremos que los peruanos dejen de sus búnker en sus casas, porque la gente vive con tal sentido de inseguridad que ya tiene miedo de salir a la calle, que pierdan el miedo de salir a la calle. Yo leí esa declaración del ministro nuevo, decía que esta declaración la podemos tomar los cristianos también. Dejemos de tener miedo de salir a las calles, porque en las calles necesitan escuchar el mensaje cristiano, hermano. Y así se recobra la esperanza. No podemos tener un cristianismo pasivo, no podemos tener un cristianismo que no cambia a la gente. Jesús el Señor dijo que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿verdad que sí? Sal de la tierra. La sal sala, hermano. En el primer siglo no había refrigeradoras, así que si querías conservar la carne tenías que salarla. Y la sal impedía que se corrompiera la carne, impedía que se pudriera la carne en términos populares. O sea, la sal tiene una cualidad de detener la corrupción. Todo el mundo habla de corrupción en el Perú. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? La sal somos nosotros, hermano. Si los cristianos usáramos las redes sociales para compartir el evangelio, para compartir lo que cada mañana Dios nos habla en nuestro devocional, otra cosa podría llegar a ser Facebook, ¿no te parece? Pero estamos poniendo cosas intrascendentes,
perdiendo nuestro tiempo. Y el diablo se frota las manos de gusto porque hace a la sal, la hace insípida. Una sal que no sala. ¿Te das cuenta, mi hermano? Necesitamos cambiar. Por eso, hablando de comunión, la tragedia de pretender tener comunión o de tener participación en medio de tinieblas espirituales era algo que desde el primer siglo se denunciaba. El apóstol Juan, cuando escribió su primera carta, dijo en 1 de Juan 1:6 y 1:7, dijo: mira lo que dijo Juan: si decimos que tenemos comunión con Él, mira mi mano, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Has leído alguna vez ese versículo? Seguro que sí. La comunión con otros es la señal de estar en luz. Tú no puedes decir: yo estoy en luz y tengo comunión con Él, con Jesucristo resucitado. No puedes decir: yo estoy bien con Dios, si estás peleado con tu esposa. No puedes decir: estoy bien con Dios y estás enemistado con un compañero de trabajo o de estudios o un vecino. No puede ser, hermano. Te estás engañando y te están engañando. El cristiano que anda en luz como Jesús está en luz muestra esa comunión unos con otros. El hecho de no tener cosas pendientes con personas implica que sí podemos estar en luz con Jesús. Y esta es la base de la comunión. La señal distintiva de andar en luz es la comunión unos con otros. La última parte, cuando Juan dice en el verso 7: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, esto es una metáfora. Porque hasta donde yo sé, la sangre no limpia, la sangre mancha, ¿verdad? Cuando tú te derramas sangre sobre una tela, se mancha, ¿verdad? La sangre no limpia, la sangre mancha. Pero la sangre de Jesucristo nos quiere decir el sacrificio de Jesús. Nos ha limpiado de todo pecado. ¿Se entiende esa frase? Hermano, esto es lo que tenemos que entender. Comunión es eso. Estaba recordando ahí en la mesa pastoral que hace unos 14 años Billy Graham organizó un gran congreso en Ámsterdam, en Holanda, donde asistimos 10.000 evangelistas. Y era una cosa esplendorosa, hermano. Era impresionante la experiencia de tener comunión con una persona desconocida. Para que tengas una idea de la dimensión de lo que era esto, estábamos alojados en un galpón enorme donde había 9.000 camas. ¿Te puedes imaginar lo grande que era? Tú no podías llegar a tu cama si no tenías un derrotero. Entonces los organizadores habían hecho como caminos de colores, o sea, alfombras de colores muy anchas, por donde podíamos transitar de ida y de vuelta y así poder llegar al lugar donde estaban tus cosas, tu cama. Porque si no te podías pasar toda la noche, que es inmenso lugar, y no encontrar dónde dormir. Pero hermano, ¿quieres que te diga algo? La Escritura nos dice en 1 de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esa conferencia, hermano, tú podías encontrarte con hermanos que hablaban 28 idiomas distintos. Hermanos de todas las razas. De repente tú podías abrazarte con un africano, con un asiático, te hablaba que tú no entendías ni jota y él no te entendía tu español. Pero sabes una cosa, tú sentías que te acercabas a tu hermano. Tú lo abrazabas y sentías la comunión del Espíritu.
Yo recuerdo que en uno de los mensajes, una de las canciones fue un viejo himno que se llama Porque Él vive, yo espero el mañana. Y todo cristiano que ha caminado con el Señor conoce esa canción. Y yo recuerdo que cada uno de nosotros cantábamos la canción en nuestro propio idioma. Pero era una cosa increíble espiritualmente. Cualquiera podía decir, esto es un loquerío, ¿verdad? 28 o más idiomas mezclándose a la vez. Pero ¿sabe lo que sentíamos nosotros, hermanos? Que se abría una rendija en el cielo. Porque así va a ser el cielo. ¿Me entiendes? Con la diferencia de que allí todos nos vamos a entender. Pero como dice Apocalipsis, todo pueblo, lengua, raza y nación estarán allí alabando al único Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Eso es comunión. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que hace efectiva esa comunión. Yo te pregunto en este día, ¿esta segunda señal está presente en tu vida? Por favor, no digas apresuradamente sí. Todos para entrar aquí nos hemos cruzado con otras personas. ¿Has saludado a las personas que no conoces? ¿Buscas tener comunión con Él? Piénsalo, por favor, y verás que no es tan sencilla la vida de comunión. Porque esta señal de la comunión tiene que estar presente en mi vida para ser un discípulo de Jesús. Y tengo que comenzar a aprender a interesarme por lo que está más allá de mi piel. Más allá de mi piel, para afuera. Porque soy parte de la familia de Dios. ¿Verdad? Cuando tú este día llegues a tu casa, tú vas a saludar a los que viven contigo, ¿verdad? Y cuando entras y estamos reunidos como casa de Dios, ¿sientes lo mismo que el que tienes al lado es tu hermano, que va a estar toda la eternidad contigo? ¿Sientes eso? ¿Te das cuenta que a lo mejor esa señal no está presente todavía en tu sentir de discípulo de Jesús? La tercera señal es la señal de la comida cristiana. La comida cristiana. Porque el verso 42 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y cuando hablamos del partimiento del pan, estamos recordando la Santa Cena. Históricamente, los cristianos se reunían, comían comida normal, común, y después se servían la cena del Señor. Si tú has llegado a leer 1 Corintios 11, habrás descubierto que ya en el primer siglo esta costumbre se deterioró. Y resulta que los ricos llevaban sus manjares y llevaban vino en gran cantidad. Y 1 Corintios 11 dice que los pobres que llegaban después, la mayoría eran esclavos que a duras penas conseguían permiso de sus amos para participar de las reuniones cristianas. Llegaban a veces con un mendrugo de pan nada más. Y entonces los ricos comían en sus colleras, puedo utilizar ese término popular que se entiende, y dejaban a los cristianos pobres con hambre. Entonces lo que hicieron los apóstoles fue anular esas comidas, y nos quedamos con la Santa Cena, el pan y el vino.
O sea, ¿por qué se anuló esa práctica tan hermosa? Por la actitud de los ricos, subestimando y maltratando a los pobres. Nosotros hemos tratado de buscar un supletorio, ¿verdad? Y le llamamos el kilo de amor, ¿recuerdas? No podemos cenar juntos, ni siquiera esa comida que llamaban ágape los cristianos, pero sí tú puedes traer un kilo de arroz, una lata de leche, para que los que no tienen puedan comer hoy día, ¿no es cierto? Incluso dijimos, prepárate, ponle una notita pegada con una cinta adhesiva, una palabra de aliento para quien va a tomar esa lata de leche o va a comer ese kilo de arroz. Porque eso es comida cristiana también. Pero si el partimiento del pan se refería a la Santa Cena, ¿cuál es el significado de la Santa Cena? Esa es la pregunta que tenemos que responder nosotros. Primero digamos lo que no es. ¿Qué cosa no es el significado de la Santa Cena? No es el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. Muchas iglesias antiguas, tradicionales, enseñan una doctrina que se llama transustanciación, ¿verdad? ¿Has escuchado hablar de eso? Que dice que en el momento de la consagración el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo, ya no es vino, ahora es la sangre de Cristo. Los elementos han cambiado, su química ha cambiado. Bueno, eso no es verdad. No es verdad para nada. No estamos para cosas mágicas, ¿verdad? El vino sigue siendo vino, el pan sigue siendo pan. Fíjate lo que dijo el Señor la noche que instituyó la Santa Cena. ¿Puedes leer Mateo 26, verso 29? La Biblia dice allí en Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de ¿qué? ¿Te das cuenta que no había cambiado? Que seguía siendo jugo de uva. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Quiero escucharte. Jesús está diciendo, no voy a beber más de este fruto de la vid. O sea que el fruto de la vid seguía siendo el fruto de la vid, seguía siendo vino. Y el Señor lo dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El fruto de la vid no cambia. Más bien, esta promesa del Señor, vamos a leerla otra vez. Hasta aquel día en que lo beba nuevo, ¿con quién? Con vosotros en el reino de mi Padre. Mira mi mano, en el reino de mi Padre, en el cielo mismo. O sea, hermano, tienes una invitación para el cielo. Tienes una tarjeta de invitación para el cielo. ¿Quién te invita? Jesús mismo, el dueño de casa. Y esa invitación es para ti. Eso es lo que no es. Lo que sí es ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Cuál es el significado cada vez que servimos el pan y la copa? Lo hicimos la semana pasada, ¿recuerdas? ¿Qué significa realmente? Realmente, hermano, el pan señala un acto espiritual que se recibe por fe. Involucra el sacrificio de Cristo. Pero me interesó seguir investigando y en Juan capítulo 6, los versos 56 y 57, el Señor está declarando, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Mira el verso 56. Juan 6, 56. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Verso 57. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Está hablando de cuál es la metáfora aquí del Señor.
El Señor está diciendo, este es el pan verdadero. Este es el pan verdadero. El pan verdadero es espiritual, no es natural. Lo que está diciendo el Señor aquí es que la Santa Cena involucra la unión del creyente con su Señor. Involucra además una completa dependencia con Cristo para toda la vida. Involucra además la apropiación continuada por la fe en Él de todos los elementos, de todos los eventos en los cuales atravesamos la vida. No importa si sean eventos alegres o tristes, sean triunfos o sean derrotas, sean momentos de victoria o sean momentos de prueba. Todo lo apropiamos con Él y para Él. Pero sobre todo, hablando de alimentación, su alimentación de Él, viviendo por Él. Leía en un libro, es que la metáfora de el comer y beber, decía este autor, es la figura que expresa mejor, escucha bien, la asimilación de un cuerpo por el otro. ¿Cuál es el método? Dice, la vida es transferida del que es comido al que come. Lo repito, una asimilación, escúchame bien, el que es comido alimenta al que come. Vas a una pollería, te comes un pollo a la brasa, ¿verdad? El pollo es comido por ti, tú te alimentas. Ahora, Jesús dice en el verso siguiente, yo vivo por el Padre. O sea que la vida de Jesús, dice, depende de mi relación con mi Padre. Mi vida depende de una relación con mi Padre. Entonces, tu vida depende de una relación con Jesús. En el verso 63 de Juan 6, el Señor completa diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No puede literalizarse esa enseñanza. Los judíos reclamaron a Jesús, que nos quiere que nos comamos su carne, quiere que nos bebamos su sangre. ¿Qué barbaridad es esa? No entendían que estaba hablando de una metáfora. Cuando tú te bautices, el día que tú te bautices, entonces vas a poder participar de esta bendición espiritual. Y tú vas a ver cómo la vida de Jesús es asimilada por tu vida. Yo guardo reverente silencio para que tú lo digieras. El día que tú tomes la cena con esa mente, entonces verás que la vida de Jesús es asimilada por tú al comer el pan y beber la copa. Puedes decir amén y gloria a Dios. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando, hermano? Eso en cuanto a la comida cristiana. La cuarta es la señal del clamor cristiano, porque la iglesia comprendía el valor de la oración, donde todo lugar era bueno. Mira lo que dice el verso 42, perseveraban finalmente en oración. Y hermano, en la historia, la oración siempre ha sido un baluarte de la vida de la iglesia. Se oraba en el templo y en las casas. Y en una época de persecución, la iglesia oraba en las catacumbas. Las catacumbas eran cementerios del siglo I. Y a la iglesia le importaba muy poquito reunirse en un cementerio. No en un lugar lindo como este, sino en un cementerio. Allí, en medio de cadáveres, de huesos, se reunía la iglesia y cantaba la vida. En medio de muertos, cantaba la vida. ¿Me entiendes? En medio de los muertos, cantaba la vida. Porque ellos estaban acostumbrados a orar en cualquier lugar. Sabían lo que era clamor. Dice el verso 42, perseveraban en oración. Y si tú puedes ver
dice que todos los días estaban en el templo, ¿verdad? Mira, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. ¿Cuál era la hora? La de la oración. Es decir, eran las 3 de la tarde de todos los días. Juan y Pedro y otros cristianos subían al templo judío y ahí oraban. Pero no solamente en el templo, en segundo lugar también en las casas. Y mira Hechos 4:23, cuando después de la persecución contra Pedro y Juan, dice que toda la gente que estaba en esa casa, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Estaban en una casa. Un autor dice, la liturgia que se ve en todos los cultos cristianos en el mundo, sean como sean, la liturgia ha venido a tapar un hueco espiritual, que la frialdad, escúchame bien hermano, la apatía del cristiano ha hecho que los líderes cristianos formen una liturgia. Entonces preparan oraciones para que la gente repita oraciones y se convierten en rezos, ¿verdad? Porque la gente se ha enfriado en sus corazones, no sabe decirle a su padre: Padre, te amo, Padre, necesito esto de ti. ¿Me entiendes? Entonces la liturgia es un parche que ha puesto la iglesia a lo largo de los siglos para tapar la frialdad de los cristianos. Los cristianos no necesitarían liturgia. Los cristianos del primer siglo no tenían liturgia. Ellos se reunían, comían juntos, con sencillez de corazón, oraban, compartían necesidades, compartían oraciones, compartían cánticos. No tenían necesidad de programas. ¿Por qué? Porque sabían lo que era el clamor. Sabían lo que era clamar a Dios. Y hermano, la pregunta final es: ¿querremos volver a ese clamor? Yo quisiera en este momento preguntarte: ¿has escuchado de estas 4 señales? Cosmovisión cristiana, comunión cristiana, comida cristiana, clamor cristiano. ¿Están presentes en tu vida? Por favor, no me lo respondas a mí. Respóndelo al Señor en oración ahora mismo y compromete tu vida para participar. Recuerda que la comunión es participación. Vamos a orar.